una vez más, bienvenidos al placer de abrir la palabra de Dios y aprender. Porque si nosotros nos acercamos al Señor, su palabra dice que si nosotros tocamos, Él va a contestar. Si nosotros buscamos, lo vamos a hallar. Vamos primeramente a orar y pues comenzamos nuestro servicio. Señor, te damos gracias una vez más por el gran placer, Señor, que nos has dado de venir a tu casa de oración. Señor, para que podamos nosotros acercarnos más a ti, pero más importante, Señor, que te traigamos a ti la honra y gloria que mereces, Señor. Que te podamos bendecir tu nombre, porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Pido, Señor, que toques nuestros corazones y nuestra mente para conocer tu voluntad. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, esta mañana les estaba diciendo que íbamos a hablar sobre el más o el mayor temor o amenaza que nosotros vamos a confrontar en nuestro tiempo, en nuestra sociedad ahorita. Entonces, hermanos, y no sé qué es lo que están pensando ahorita, cuál sería el temor más grande. Sería que, como estamos ahorita, que no podemos salir. Puede ser que algunos de ustedes tengan preocupados de la coronavirus. Puede ser que estén preocupados que el trabajo, las relaciones, cualquier temor no se compara con el temor que habla en el libro de el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, si van allí al Evangelio de Judas, que es un libro antes del libro de Apocalipsis. Entonces es el Evangelio de Judas y después el libro de Revelaciones, pero Apocalipsis. Entonces si vamos allí y vamos a hablar sobre el temor y la amenaza que nosotros como cristianos vamos a confrontar en los próximos años, días, no sabemos, pero ya está y se ve. Y si vamos ahí al primer, vamos allí, si me permiten, voy allí, y dice ahí en Judas, y Judas nomás tiene un capítulo, entonces vamos a leer ahí en Judas. Si ya están ahí, hermanos, vamos a leer. Judas, nomás tiene 25 versículos. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermanos de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Entonces vemos aquí que primeramente interesante es que aquí Judas se refiere como hermano de Jacobo, pero los cuatro, bueno, Jacobo y también Judas fueron hermanos de Cristo por parte de su padre, mientras Cristo era encargado del Espíritu Santo. Pero acuérdense que en el principio sus hermanos no lo querían, no veían el beneficio, no veían que Él era Dios, el Hijo de Dios. Entonces, con tiempo, después de que Cristo resucitó, entonces ellos vieron que sí era el Mesías, el Cristo. Entonces aquí dice que no ve que es un derecho, sino que vio que Dios le dio más que lo que merecían, porque lo hizo parte de esa familia. Entonces, el problema que nosotros vamos a ver aquí se encuentra en el versículo 4. Y dice ahí: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten la libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan
a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema es apostasía. Apostasía es algo que ahorita existe. Siempre ha existido, pero ahora se ha extendido más grande. Y la cosa es que apostasía es cuando se aparta uno de la verdad. Entonces es rebelión contra la verdad. Y cuando vengan estos hombres, van a tratar de destruir o cambiar la palabra de Dios. Es algo que usted y yo tenemos que estar a pendiente de lo que puede suceder, porque a veces usted y yo, si no leemos la palabra de Dios y porque alguien habla muy bonito, vamos nosotros a creer o vamos a pensar que porque hablan muy bonito o hablan muy inteligente que le vamos a creer. Pero la palabra de Dios dice que usted queda responsable de lo que dice la palabra de Dios. Nos dice en Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces aquí nos está diciendo de la condición del mundo cuando Cristo venga. Más van a estar en el mundo que van a estar en las cosas de Dios. Por eso en aquel día algunos van a decir, pero en tu nombre, Señor, hacemos esto. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice, apártense de mí, yo no los conocí. Y mucho de eso es porque van a creer una mentira. Y no nomás van a creer una mentira, los que creyeron la verdad y se apartaron de la verdad, entonces ellos van a creer que tienen el derecho de estar con el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice no. Y por eso tenemos que nosotros que estudiar la palabra de Dios. Porque lo que está bien es bien y lo que está mal es mal. El pecado es pecado. Y muchas veces usted y yo, hermanos, justificamos nuestro pecado. No, usted y yo justificamos nuestro pecado, pero Dios no. Y lo que dice Dios cuenta más que lo que usted y yo decimos. Entonces tenemos que estar advertidos de lo que va a suceder. Nos dice en segunda de Pedro, falsas doctrinas y falsos maestros van a venir. Y la cosa es que muchos van a creer porque no saben la palabra de Dios. Nos dice ahí en Judas, verso 3, dice, amados, dice, los exhorto que contiendan ardentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que tenemos nosotros que contener, que quiere decir que va a ser una guerra, va a ser un pleito, y nosotros tenemos que estar firmes reconociendo que lo que nosotros sabemos no nos vamos a mover de la fundación que es Cristo Jesús. Cristo vino a morir por los pecadores. 1, 2, murió, lo enterraron y pues resucitó el tercer día, hermanos. Eso nadie lo puede cambiar. Me acuerdo una vez que estaba yo en una cita, cuando trataba yo con diferentes iglesias que iban a refinanciar su hipoteca o cualquier sucesión, o podían rentar su edificio, y fui a hablar con una iglesia y estábamos hablando. Dice, bueno, usted es ese grupo que creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Digo, sí. Dice, yo no. Hermano, nunca me he enojado tanto que cuando oí que lo que dijo esta persona, bueno, es pastor, pero lo dudo que fue pastor. En sentido de que no cree que la palabra de Dios es inspirada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos nosotros que sabemos lo que dice la palabra de Dios, que es inspirada y que tiene derecho de decirnos qué es lo que debemos de hacer, y que las decisiones que usted y yo hacemos va a ser basada en la palabra de Dios y no basada en la filosofía del hombre. Pero ¿cómo vamos a saber las diferencias si usted y yo no leemos la palabra de Dios? Tenemos que leer la palabra de Dios para saber lo que dice. Entonces nos dice ahí en verso 3 una vez más, que contiendan ardentemente por la fe. Es una lucha, un pleito. Y entonces este pleito va a ser con una pasión por las cosas de Dios, por lo que Él hizo por mí, porque Él fue a la cruz y murió por mí para que yo fuera salvo, redimido. Entonces yo tengo que llevar la misma pasión que Él llevó por nosotros
a estar firme en las cosas de Dios. Por eso dice que nos debemos de poner la armadura. Allí en Efesios 6, 10 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzado del pie con el apresto del evangelio de paz. Entonces vemos aquí que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para que nosotros podamos confiar en la fortaleza de Dios, en el Señor y no en nuestros propios pensamientos. Y eso es lo que la apostasía es, hermanos, que nosotros comenzamos a decir, pues esto se oye bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, por eso es tan importante, y aquí nos está advirtiendo Judas, que debemos nosotros reconocer la verdad y no apartarnos de la verdad. Y tenemos que ponernos la armadura de Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque van a venir los tiempos difíciles. Pero si usted ya sabe que va a venir, ya está preparado. ¿Y cómo nos preparamos para los días difíciles? A las tentaciones, a los problemas, a la aflicción. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, entonces nosotros no vamos a ser impactados por el mundo, sino vamos a ser impactados por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que sabemos que saliéndonos de la palabra de Dios es apostasía. Entonces tenemos nosotros que acordarnos. Nos dice en Mateo 7:15, hermanos, si quieren ir allí, en Mateo 7:15, dice así, haciéndose pasar por verdaderos pastores. Entonces, Mateo 7:15, vamos ahí. Mateo 7:15. Y aquí nos advierte el Señor Jesucristo. 7:15, dice así. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, dice aquí, quiero que vean aquí algo muy interesante que dice, los falsos profetas van a venir vestidos como de oveja. Pero lo que está diciendo aquí que van a venir vestidos como pastores, como hombres de la palabra de Dios. Y no más porque nosotros nos gusta cómo hablan, nos gusta lo que dicen, entonces nosotros comenzamos a aceptar lo que ellos dicen como la verdad. Por eso, hermanos, es tan importante pertenecer a una iglesia que predica la palabra de Dios, fundados en la palabra de Dios, porque así vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y no con el hombre. Uno de los grandes problemas que veo yo es que ahora en la televisión, ahora en el radio, por el internet, oímos tantas predicaciones, pero no sabemos si la palabra que están ellos usando, si la están manipulando o están diciendo exactamente lo que dice la palabra de Dios, porque dice aquí que van a venir falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero lo que está diciendo que se visten igual como los pastores, para que así las ovejas se aparten de la verdad y los sigan. Pero se acuerda que allí mismo en el 7 de Mateo, en el 13, dice, entrar por la puerta estrecha, porque andan la puerta y el camino lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces la puerta ancha, muchos van a entrar y los van a dirigir allí, pero ese camino los lleva ¿qué? A la perdición. Pero dice ahí en el 14, dice, porque estrecha es la puerta
y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, aquí nos está advirtiendo el Señor Jesucristo que van a venir días cuando el hombre nos va a llevar la atención a las cosas, a metas que a Dios no le agradan. Muchas veces nosotros tenemos programas y el programa es más importante que el Evangelio. Y tenemos que llevar nosotros el Evangelio, que es más importante que los programas. No es tanto cuántos van a recibir, la cosa que los que reciban la palabra de Dios van a crecer en la palabra. Y sabemos que las palabras nos va a llevar a la vida eterna. Y también nos llama la atención ahí en Hechos 20. Si vamos a Hechos 20. Hechos 20. Hechos 20, 29. Y dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Entonces, que van a abusar del rebaño. Nos van a llevar a doctrina que no está en la Biblia. Van a cambiar su actitud. Van a cambiar la doctrina y su comportamiento. Y por eso nosotros tenemos, hermanos, os advierto que tenemos que saber la palabra de Dios, tenemos que estudiar, para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, nosotros sabemos la verdad. Y la verdad nos va a proteger. La verdad nos va a llevar al camino que nos lleva a la vida eterna. Nos dicen en Primera de Timoteo 4, del 1, dice, pero el Espíritu dice, la primera, aquí en Primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostasías de la fe, echando el espíritu engañoso y doctrinas de demonios. Ahí está muy claramente que van a venir los últimos días espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y porque están en una iglesia, si nosotros no sabemos la palabra de Dios, inmediatamente, hermanos, nosotros vamos a ser confundidos. Y cuando somos confundidos, le vamos a creer a cualquier persona. Hermanos, es importante que nosotros entendamos y conozcamos la palabra de Dios. También en 2 de Pedro 2 dice que van a venir y van a cambiar la palabra de Dios, y nosotros, los que no estamos preparados, vamos a creer una mentira. Y esa mentira va a llevar a los creyentes a la perdición, porque verdaderamente no eran cristianos, no eran creyentes, porque no sabían la palabra de Dios. Entonces en Primera de Juan nos dice también que debemos nosotros de proteger nuestra mente con la palabra. Debemos nosotros nuestro corazón preparado con la oración, para que nuestros testimonios de declarar la palabra de Dios, nosotros podamos llevar a cabo lo que el Señor nos ha dado y vencer al enemigo. Y tenemos que pelear. Y dice ahí en Judas, una vez más, si regresamos a Judas. Si vamos ahí a Judas y en el 4, una vez más, dice, y quiero que vean aquí el carácter y el modo de su comportamiento. Primeramente dice que van a convertir hombres impíos, su carácter, son malos, son pecadores y quieren llevar a los creyentes al pecado, que convierten la libertad a la gracia de nuestro Señor Jesús, Dios. Una vez más, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y hay iglesias ahorita que dicen, si usted peca, nomás pide perdón. Al cabo, Dios nos va a perdonar. Vivimos en el tiempo de la gracia.
Y porque vivimos en la gracia, nosotros podemos hacer lo que queramos y después nomás pedimos perdón. Pero eso no es exactamente correcto, hermanos. Porque ¿cómo escaparemos si tomamos en poco una gran salvación? Bueno, dice, descuidamos de una gran salvación. Entonces, hermanos, la gracia no es para que nosotros regresemos a pecado, sino para que nosotros podamos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, dice en Romanos 6:15, 16, dice así, hermanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Oigan, esta es una pregunta que nos pregunta aquí por el Espíritu Santo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque estamos en la gracia. ¿Podemos ahora nosotros vivir en el mundo como si fuéramos pecadores? Y dice allí, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel quien nos obedecemos? Entonces, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Y aquí nos está diciendo que si nosotros recibimos y que queremos de justificar nuestro pecado, nosotros somos esclavos una vez más de ese hábito, que sea cualquier hábito, somos esclavos del hábito y ese hábito nos lleva al pecado. Y dice, y sea de pecado para muerte o si obedecemos la palabra de Dios es para justicia. Acuérdense que dice que cuando Cristo murió por nosotros, Él tomó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Entonces nosotros somos llamados para vivir en justicia y no en el pecado. Entonces la gracia nos trajo de pecado a vivir y morar en las cosas de Dios. No podemos tomar las cosas de Dios y llevarlo al mundo, porque entonces no somos de Dios, sino somos del mundo. Y eso es lo que la apostasía es, que nos lleva, reconociendo la grandeza de Dios, permitimos que nos llegue, nos lleve hasta el mundo. Entonces, una cosa, quieren convertir nuestra libertad de gracia para el pecado. Eso es lo que la apostasía hace. Otra cosa dice que negan a Dios, el único soberano. Nomás hay un Dios, nomás un Dios. Oí una noticia que hay una iglesia grande que dice que, y también parece que el Papa también anunció que ahora debemos de orar como un pueblo, que los que oren a otro Dios, oren a ese Dios, y nosotros oramos a otro Dios, pero que ese mismo Dios. No, hermanos, nomás hay un Dios. Eso es una mentira del diablo. Y la palabra dice que hay un Dios, solamente un Dios, y Él es soberano. Y más que eso, hermanos, es un Dios celoso. Somos celosos para las cosas de Dios, porque Él es celoso por nosotros. Por eso mandó a su Hijo para que nosotros podamos tener esa vida. Y pues no nomás negando a lo único Dios soberano, pero también negan al Señor Jesucristo. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que reconocer. Que si alguien nos dice que hay otro modo a Cristo, a Dios, aparte de Cristo, esa persona dice que va a ser condenada. Entonces, ¿cómo le podemos creer nosotros a alguien que es condenado? Y la razón que la gente es llevada al lado por la apostasía es porque no tienen esa relación íntima con Dios. Esa relación íntima con Dios nos va a llevar a aprender la palabra de Dios, porque sabemos que en la palabra de Dios tenemos vida. Y si no nos acercamos al Señor, nos vamos a acercar al mundo. Hermanos, ¿qué es lo más importante en su vida? Lo que es más importante en su vida es lo que va a controlar su modo de pensar, su actitud y cómo se comporta. El Hijo de Dios y ya ha sido declarado santo. Por eso dice que debemos ser santos como Él es santo. Tenemos que ser celosos así como Dios es celoso para las cosas santas, nosotros también tenemos que ser igual. Pero si nosotros
queremos vivir en el mundo y en la iglesia, no va a ser posible. Entonces dice que su comportamiento, su carácter es malvado. Ellos nomás buscan las cosas sensuales, las cosas del mundo, los placeres del mundo, que los lleva a la condenación. Pero usted y yo ya hemos recibido a Cristo como Salvador. Ahora nosotros ya no somos para la perdición, sino que ahora somos escogidos para Cristo. Entonces, ¿qué va a decidir usted? Porque ve, la apostasía ya está aquí. Vemos que hay muchas religiones, vemos que hay muchas filosofías, vemos que el hombre dice que la palabra de Dios es antigua. Y nosotros, nomás porque oímos a alguien hablar, pensamos que eso está correcto. No, hermanos, tenemos que llevarlo a la palabra de Dios y saber lo que dice. Porque si no sabemos lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser confundidos. Y no podemos ser confundidos porque somos de la luz. El Señor nos ha llamado a la luz, nos ha llamado a la paz, nos ha llamado a una vida de paz. Porque conocemos quién es Cristo. Hermanos, les advierto, lean su palabra, lean la palabra de Dios, oren, traten con Dios antes que los tiempos vengan y nos confundan. Si usted anda en el mundo y ha declarado que Cristo es su Señor, cuidado, porque usted está allí, ya para acá y a la apostasía. Entonces usted que no, entonces usted que está más a las cosas de Dios, todavía más ore, trate con Dios, lea su palabra, para que ponga la armadura de Dios, para que pueda usted vencer. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Afuera de Cristo no hay victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Señor, acuérdanos, Señor, que somos tuyos. Acuérdanos, Señor, que tu palabra nos dice que nos escogiste para paz, para libertad. Y que no dejemos que las cosas de este mundo, ni la gente de este mundo nos lleve a la apostasía y a las cosas que no te agradan, Señor. Ya vienen los tiempos difíciles y ya están aquí. Y Señor, es el temor y lo que debemos estar preparados para estas cosas, Señor. Y el único modo que podamos es si nos entregamos a ti y leemos tu palabra, Señor. Tú conoces cada persona que está oyendo ahorita, Señor. Pido que toques sus corazones y que ellos declaren, basado en su comportamiento, sus hábitos, si verdaderamente están sirviendo a ti o están sirviendo al mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Acuérdense que el miércoles nos vemos aquí a las 6:30. Espero verlos aquí la semana que entra. Adiós.